Perfecto, gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos los asistentes a este webinar de presentación de la 29ª edición del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Les damos a todas y a todos un muy cordial saludo. Le damos también una bienvenida a nuestros expertas y experto ponente, quienes van a estar con nosotros en el día de hoy discutiendo sobre los nuevos horizontes en la constitucionalización, del derecho en América Latina, con motivo del lanzamiento de esta nueva edición del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Nuestro anuario es una de las publicaciones más influyentes dentro del programa Estado de Derecho para América Latina, en donde publicamos periódicamente artículos de investigación y de contenido científico que reflejen los debates y temas actuales en materia de derecho constitucional y de la protección de los derechos humanos en el hemisferio americano. De ahí que en el día de hoy nos acompañan los autores, algunas de los autores y autores de esta edición 29ª, a quienes también en primer lugar, les agradecemos la confianza por haber presentado sus artículos para este trabajo de investigación y también pues la posibilidad de estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Quisiera entonces, antes de iniciar, presentar a nuestras expertas y a nuestro experto para que sepan ustedes quiénes están con nosotros, a quienes también nuevamente agradecemos por su disposición e interés de estar en esta tarde de hoy, en este webinar de presentación. En primer lugar, nos acompaña la profesora Melina Faquín. Ella es becaria visitante postdoctoral en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Coimbra en Portugal, doctora en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesora adjunta de los cursos de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná, coordinadora del Centro de Investigación de Sistemas de Derechos Humanos y del Centro de Estudios Constitucionales, ambos también de la Universidad Federal de Paraná. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros, Melina, bienvenida. En segundo lugar, Uy, gracias, Melina. En segundo lugar, tenemos a la doctora Juana María Ibáñez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad París I, magíster en Derechos Humanos por la Universidad París X y diplomada del postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el International Center for Transitional Justice. Actualmente se desempeña como consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muy buenas tardes, Juana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y finalmente nos acompaña el doctor Jorge Roa. Él es doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, abogado graduado con honores de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Ciencias Jurídicas Avanzadas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada de Colombia y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y es también el coordinador académico de la 29ª edición del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2023. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Ya una vez hechas las presentaciones de rigor, quisiera entonces pasarle la palabra a Jorge, quien va a ser el moderador de este espacio de conversación, tanto con Melina como con Juana. En esa medida también estaremos atentos a cualquier comentario o pregunta que tengan en el chat para también poderla abordar durante este espacio de discusión. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por su asistencia y Jorge, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias al programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer por citarnos en esta tarde para este webinar de presentación del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Y lo primero que a mí me gustaría decir es que me siento muy bien acompañado en esta tarde y me siento muy bien acompañado humanamente por las personas que están aquí, que son amigos, amigas y colegas muy queridos y queridas de distintos lugares de América Latina. Felipe no se presentó a sí mismo, entonces yo voy a decir que él no solo es el coordinador de proyectos y el área de Derecho Constitucional en el programa Estado de Derecho para América Latina, sino que además también es un experto en derechos humanos, en asuntos de corrupción y derechos humanos, y que es, por supuesto, un eje articulador y un líder del derecho constitucional de la región. Entonces creo que también es justo, Felipe, agradecerte y reconocerte pues tu trayectoria
que no es otra cosa que lo que hace el programa Estado de Derecho en América Latina, unir distintas formas del pensamiento constitucional latinoamericano. Y yo creo que por eso estamos aquí, para discutir un poco y presentar una edición más, la edición 29 del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, que corresponde pues al año 2023, con un elemento fundamental que es el único que a mí me gustaría introducir, porque el protagonismo hoy es para las doctoras Melina Faquín y Juana María Ibáñez. Y es el siguiente: si uno repasa solo los índices de las 29 ediciones del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, uno se puede dar cuenta que ahí hay en buena medida una radiografía de la historia del derecho constitucional de la región, de la historia más importante del derecho constitucional de la región. Casi todas nuestras constituciones que tienen en la vanguardia el derecho constitucional latinoamericano están cumpliendo eso: 30 años, 40 años, 29 años, 25 años, están por allí. Y en ese anuario se refleja la forma como se gestaron esos procesos constituyentes, cómo se proponía la introducción de algunas instituciones en esos procesos constituyentes: amparos, tutelas, mandatos de seguranza, ombudsman, instituciones nacionales de derechos humanos. Desde entonces se delimitaba cómo debía ser la relación entre la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, qué era eso del bloque de constitucionalidad, cómo funcionaba la tutela, qué tenía el mandato de seguranza. Y luego viene una segunda etapa de esos índices en los que uno ve ya cómo funcionan esos mecanismos, qué problemas tienen, cómo se interrelacionan con los mecanismos internacionales, en fin. Y luego estamos en una tercera etapa de la cual yo no quiero hablar, pues no solo por ser el coordinador del anuario, sino porque creo que para eso hemos invitado a nuestras queridas Melina y Juana María Ibáñez. Pero sí quiero decir esto: el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano refleja la historia, la realidad y el presente del derecho constitucional de la región, y creo que eso es lo más valioso que hace el programa Estado de Derecho y, por supuesto, esta publicación que se mantiene vigente y que uno encuentra impresa en las oficinas, en las bibliotecas y en los despachos de los constitucionalistas de toda la región, de los tribunales constitucionales, de los magistrados, de las magistradas, de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales, en la Corte Interamericana, en fin, en todos los escenarios donde se habla el derecho constitucional regional. Y en ese sentido, mi primera pregunta para Melina y para Juana es: ¿ustedes creen que los ejes del anuario, una visión general del anuario que tienen en sus manos y que han podido leer en primicia, refleja el estado actual del derecho constitucional latinoamericano? E aproveito a oportunidade para dar a bem-vinda a todas as pessoas do Brasil que estão conosco na tarde de hoje. E gostaria, Melina, se você quiser falar de primeira, falar disto. É um reflexo, o anuário, da realidade constitucional da região, e é um reflexo da realidade constitucional de Brasil. Não sem antes falar que me sinto muito honrado de estar aqui com uma das constitucionalistas mais inteligentes, mais brilhantes e, por supuesto, mais citadas do mundo. Melina, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. En primer lugar, a mí me gustaría muchísimo de agradecer al programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer y agradecer personalmente a Felipe el convite por estar acá, por poder ter leído en primera mano el anuario y también por compartir este momento que para mí es tan especial con mi querido amigo Jorge. Pueden ver que por su introducción a mi persona es solamente porque es un generoso amigo, y también por estar acá con Juani Ibáñez, a quien tengo muchísima admiración. Voy a cambiar un poco mi portugués por el portuñol y después vuelvo al portugués, porque creo que esto también está en el espíritu del anuario. Esta combinación, esta mistura, los diálogos que son tan importantes para avanzarmos en los estándares de la protección constitucional en nuestra región. Me queda muchísimo feliz al recoger el paisaje
del anuario de ver la creciente importancia que las producciones de Brasil, que los temas que vienen de Brasil también sagraran dentro del anuario. Y creo que la construcción de esta edición de número 29, casi 30 años, la Constitución brasileña tiene 35 años. Entonces es casi nuestra historia constitucional. Y este anuario y los ejes que tienen están muy bien estructurados. Creo que reflexionando en primer punto los diálogos centrales del derecho constitucional en la esfera pública, entonces con la administración pública, con la economía, con el derecho privado, como los estándares constitucionales impulsionan también las discusiones en el campo privado. En segundo lugar, trabajando el constitucionalismo transformador y su impacto en el avance de los derechos y de la democracia. En Brasil, el constitucionalismo transformador se consolida con una construcción teórica, también jurisprudencial, y que avanza en la agenda de los derechos, en la consolidación democrática. Sin duda, los últimos años fueron muy desafiadores en Brasil y el constitucionalismo brasileño, teniendo el diálogo con los estándares latinoamericanos, fueron muy importantes para que la resiliencia del constitucionalismo brasileño tenga triunfado. También reflexionar las agendas contemporáneas del constitucionalismo, el derecho comparado, la internacionalización del derecho constitucional, la integración latinoamericana en este paisaje, lo que la profesora brasileña Flávia Piovesa siempre habla, la internacionalización del derecho constitucional, la constitucionalización del derecho internacional y la humanización de los dos son un trazo, un eje común en el constitucionalismo latinoamericano. Y por fin, refletir sobre las nuevas tendencias de la constitucionalización de la vida, los temas ambientales, el cambio climático. Desafortunadamente, Brasil está acometido por una tragedia climática muy cercana de donde estoy, en Brasil, al sur, refleja directa del cambio climático. Entonces, estos temas están no solo en la agenda brasileña, en la agenda del constitucionalismo latinoamericano, y demuestran cómo los ejes del anuario fueron bien seleccionados y son fundamentales para entender las actuales dinámicas del constitucionalismo. Muito obrigado, Melina. Y Juana María Bañi, yo primero quiero decir que el constitucionalismo de la región está celebrando tu doctorado y tu tesis tan brillante sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, y que muchas de las cosas que estudiamos los constitucionalistas latinoamericanos las ha hecho Juana María Ibáñez desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, quería saber tu opinión. ¿Cómo ves este anuario? ¿Refleja la agenda actual del constitucionalismo y del sistema interamericano? Pues muchísimas gracias, Jorge, y evidentemente también quisiera empezar agradeciendo la invitación a participar en esta presentación, por supuesto, a Felipe en representación de la Fundación Konrad Adenauer y a Jorge, queridísimo amigo también, que ha confiado en mí para poder participar en este webinar, y a Melina, con quien, bueno, esa admiración es totalmente recíproca, y de ahí la particular emoción de estar esta tarde con todos y todas ustedes. Además de este agradecimiento por la invitación, también es fundamental compartir mi agradecimiento por haber tenido la primicia en leer este texto del anuario 2023. Ha sido un verdadero placer poder leer los diferentes artículos en cada uno de los 4
ejes temáticos. Y lo interesante, y aquí aprovecho también para felicitarlos por la hermosa presentación que hay al inicio de este libro, escrita por Jorge, por Helmut y por Felipe, que describe toda esta evolución del constitucionalismo, la evolución a la par de los diferentes anuarios de la Fundación, y cómo en esta versión además se ha dado esta particularidad de que sea una versión de libertad temática, es decir, que lo que vemos en este anuario es el resultado más bien de una organización en ejes a partir de la libertad que han tenido los diferentes autores y autoras de presentar sus artículos, sus contribuciones. Entonces es doblemente importante, interesante ver cómo en este trabajo conjunto de la Fundación y Jorge como coordinador académico han podido sistematizar en estos 4 puntos que sin lugar a dudas reflejan estas nuevas reflexiones, los desafíos, los retos en materia de protección de derechos humanos, de derechos fundamentales en la región. Y en estos 4 ejes temáticos que brillantemente ustedes han sistematizado a partir de las contribuciones: administración, derecho económico, el constitucionalismo transformador, derechos humanos, democracia, esta visión comparada, internacionalizada y finalmente las nuevas tendencias, los nuevos desafíos. Aquí yo encuentro que podemos identificar particularmente 2 puntos que están presentes de manera transversal en estos 4 temas, y uno es la verificación de esta evidente apertura de nuestras constituciones en la región al derecho internacional de los derechos humanos. Podría casi afirmar que en casi todos los artículos se hace esa referencia no solamente al derecho interamericano, a la convención, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también a referencias al derecho del sistema universal en materia de derechos humanos, referentes incluso del sistema europeo. Entonces es clarísimo que hay una apertura de las autoridades de nuestra región que está primeramente sustentada en las constituciones, esta apertura al derecho internacional de los derechos humanos, y esto trae como consecuencia que en estos 4 ejes temáticos podamos apreciar cómo los diferentes autores y autoras han plasmado las complejidades de la aplicación del control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, que sabemos es el término interamericano que le ha dado la Corte a la obligación que tienen los estados de cumplir con los tratados respecto de los cuales son parte, y un término que efectivamente ha sido acuñado en 2006, entonces ya estamos casi a 20 años desde que la Corte acuñó esa terminología, y podemos ver en los artículos cómo los autores y autoras analizan el cumplimiento de esos estándares del control de convencionalidad a través de la función de las diferentes autoridades, porque vemos los ejemplos, sea del Poder Legislativo, sea de la Administración, sea del Poder Judicial. Entonces, para mí particularmente ha sido fascinante poder constatar cómo en los diferentes artículos queda en evidencia estas complejidades, porque ciertamente están los estándares, pero hay que ver cómo se da en la práctica esta situación, los desafíos, las dificultades de la implementación del control de convencionalidad, y también un poco mirar hacia el futuro con este eje 4, un futuro ya casi presente, frente a la situación de crisis climática o la utilización de la inteligencia artificial, que también personalmente me hizo reflexionar sobre los retos que se van a dar en términos de aplicación del control de convencionalidad por las autoridades públicas de nuestros estados. Entonces, una forma realmente brillante de poder integrar todos estos artículos que llegaron a partir de esta convocatoria de temática libre. Muchas gracias, Juan. Yo quería preguntarles si en esos ejes temáticos que se han identificado, tenemos aquí algunos autores, autoras que participaron con capítulos en el anuario, pero si quisieran, no sé, resaltar alguna idea, alguno de los textos con el que quieran entrar en un diálogo, bien sea
eso, de subrayar alguna nota común, o quizá también para entrar en un diálogo directo con alguno de esos artículos y alguno de esos textos que tenemos en nuestro índice. En ese sentido, ¿qué creen que está por allí? Sin duda alguna, todos los textos son interesantes, pero ¿qué creen desde la perspectiva de sus áreas o por la novedad o por la lejanía con sus áreas? ¿Dónde está un punto con el que les gustaría dialogar internamente? Empiezo yo Bueno, sí. para ir cambiando el orden. Pues yo no me animaría a escoger un solo artículo porque de todos he podido sacar provecho intelectual y académico, pero me llamó particularmente la atención y me llevó a interesantes reflexiones el eje 1, que además es el que trae una lista mayor en términos numéricos de artículos, porque me pareció muy interesante ver las coincidencias en el tratamiento de los temas por los diferentes autores, y aquí el enfoque, como van a poder ustedes constatar, es la relación entre constitución, la administración, la buena administración y el derecho económico. Entonces, en cuanto a buena administración, y uno de los autores lo enfoca de hecho como un derecho emergente, por ejemplo, en el Perú, frente a otras realidades en otros estados donde ya está reconocido como un derecho como tal. Y vemos aquí cómo se puede, en aplicación del control de convencionalidad, también dotar de contenido y alcances a ese derecho a la buena administración, tomando en consideración no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y muy interesante también ver cómo se opone, si se quiere, el ejercicio de estos derechos que tenemos frente a las obligaciones de la administración como autoridad pública, frente a las situaciones, por ejemplo, de corrupción o frente a las demandas que se dan en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario en nuestros estados. Entonces, particularmente interesante me pareció ese trabajo de análisis entre obligaciones de el Estado desde el Ejecutivo, digamos, administración, ejercicio de derechos, y el contexto de corrupción en algunos estados de nuestra región y las demandas en el área fiscal. Y en cuanto a derecho económico, también particularmente relevante cómo los autores han podido destacar la relación con derechos previstos en la Convención Americana, en este caso como el derecho a la propiedad, en el caso de este texto de un autor boliviano, que se refieren al derecho de propiedad individual, colectiva. Entonces nos remiten también a toda esta jurisprudencia que ha desarrollado el sistema interamericano en una lógica pro persona evolutiva, y también el nexo con el rol que cumplen las empresas en los estados y la jurisprudencia cada vez más creciente del sistema interamericano en términos de la responsabilidad en materia de derechos humanos de las empresas. Entonces, fascinante también toda esa lectura que la he hecho, como verán, siempre en la lógica de control de convencionalidad del sistema interamericano. Y finalmente, de esta primera parte, veo el nexo también con este eje 4 de las nuevas tendencias, porque se habla del uso de la inteligencia artificial, este concepto del e-gobierno. Y en ambos casos, los autores en el eje 1 y en el eje 4 han podido destacar todos los beneficios de la inteligencia artificial, pero también poniendo la alerta sobre las preocupaciones, los problemas que se pueden dar en corto, mediano, largo plazo en términos de afectación de derechos humanos, derechos fundamentales, sobre todo en el tratamiento muy bueno que se hace en estos artículos sobre estos sesgos algorítmicos. Entonces, interesantísimo todo este estudio que finalmente nos remite a los estándares de aplicación de control de convencionalidad.
Melina, o fato de ter aberto a porta do anuário para muitas áreas sem ter tema definido faz que os constitucionalistas tenhamos que ler coisa muito distinta. Ou que não acostumamos a ler o direito à boa administração pública e uns direitos emergentes que a gente ainda não está pensando e uns novos enfoques dos temas que a gente acostuma a trabalhar. Quais artigos você achou nessa perspectiva interessantes ou que você gostaria de dialogar com eles? Na verdade, vou seguir aqui agora com o português, então. Eu estou com a Ruane quando ela fala que é muito difícil escolher, né, um único artigo, porque, de fato, né, a pluralidade temática é um desafio sempre para quem está organizando a obra, porque para conseguir, né, com que isso faça sentido dentro dos blocos nem sempre é fácil, mas eu acho que a construção ficou muito bem feita e a pluralidade nos impulsiona para essa transversalidade que é própria da Constituição, própria dos direitos humanos, né, desse constitucionalismo que, de fato, vai aí, né, permeando as demais áreas e os demais enfoques. Mas eu vou me permitir aqui fazer uma ação afirmativa com relação aos artigos brasileiros, que foram, obviamente, aí motivo, né, do meu orgulho ainda maior de poder ler e ver o anuário. A Ruane explicou muito bem o primeiro R, né, ali da obra, trabalhando com esses temas centrais do direito público e essa relação com o constitucionalismo, mas justamente foi muito bom que ela tenha feito isso, porque nesse primeiro, infelizmente, a gente não tem nenhum artigo em português. Já no segundo eixo, que trabalha justamente com o avanço da constitucionalização transformadora nos direitos e na democracia, nós temos 2 artigos de 2, né, de pesquisadores, enfim, professoras e professores pesquisadores que trabalham a partir do marco do Ius Constitutionale Comune Latino-Americano, do ICAL, né, vendo, portanto, essa agenda do constitucionalismo transformador e como ela impacta em vulnerabilidades distintas. Um artigo trabalha com as pessoas em situação de mobilidade, então com os migrantes, e faz esse diálogo com os estándares normativos e jurisprudenciais do sistema global e do sistema interamericano, então como eles podem impactar o próprio tratamento, né, dos constitucionalismos locais, integrando esses estándares, e aqui a gente tem uma matéria que reclama isso, as pessoas em situação de mobilidade, elas atravessam, né, as fronteiras e exigem, né, essa compreensão, essa colaboração e esse diálogo entre o constitucionalismo. E o segundo artigo que está ainda nesse segundo pilar da obra, é um artigo que, para mim, é muito caro, porque trata de um dos meus grandes temas de pesquisa, que é um artigo que fala sobre igualdade, né, as percepções da igualdade, sobretudo como elas se aplicam a vulnerabilidades distintas, e especificamente na questão de gênero, que é, né, um grande tema das minhas investigações, aí é um tema que hoje no constitucionalismo brasileiro tem crescido muito com esse enfoque do constitucionalismo feminista, né? Então, trabalhando como as desigualdades estruturais de gênero, que infelizmente é um traço comum da nossa região, né? Então, permeia aí, né, a nossa paisagem latino-americana, como essas desigualdades estruturais de gênero se beneficiam de uma visão do princípio da igualdade que seja construída a partir desses estándares comuns, né, do constitucionalismo transformador. No terceiro pilar, em que a gente trabalha ali os avanços do constitucionalismo contemporâneo, nós temos um artigo em português muito bem estruturado sobre as comparações, então a integração jurídico-latino-americana e como a gente constrói dentro do direito brasileiro um constitucionalismo comparado, como esses diálogos se dão. Nós ainda vivemos no Brasil um movimento de descoberta dessa paisagem, não só latino-americana, mas também interamericana, né? O modelo de engajamento do nosso Supremo Tribunal Federal é ainda tímido,
quando a gente compara, por exemplo, com outros países, outros tribunais da nossa região, mas é crescente. Cada vez mais, né, as experiências constitucionais comparadas latino-americanas e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem aparecido na nossa jurisprudência e esse artigo dá conta disso. E no último fecho, sobre essas novas formas de vida, aí nós temos 2 artigos excelentes sobre a proteção do meio ambiente. Né? Um que dialoga aí com a perspectiva da Pachamama, e se a gente pode olhar na Constituição brasileira essa perspectiva. A professora Silvia Loureiro é uma referência, enfim, uma pesquisadora referência nessa área, e trabalha isso provocando, né, o constitucionalismo brasileiro, das ondas de constitucionalismo aqui da nossa região, talvez seja, né, da primeira onda ali, então não traz, em termos de proteção ao meio ambiente, povos indígenas, cláusulas talvez tão ousadas como outras constituições que vieram depois conseguiram fazer, mas esse artigo mostra como a gente pode ter uma interpretação também evolutiva e atualizada a partir dos estándares interamericanos. E também se soma ali um outro artigo muito importante sobre o princípio da vedação do retrocesso aplicado à matéria ambiental e à proteção do meio ambiente, né, que foi tão importante aí nos últimos anos aqui no Brasil, refletir sobre esse tema, dados os retrocessos que tivemos. Então, eu destacaria esses só porque estão em português, mas o conjunto da obra, de fato, nos leva a reflexões muito instigantes. Obrigado, Melina. Eu te agradeço por pelar raio-x dos artículos que estão lá em português. E eu queria aproveitar e continuar com você, porque eu acho que o Programa Estado de Direito da Fundação Konrad Adenauer não é que tenha a intenção, tem a obsessão de integrar o Brasil no resto da América Latina ou o resto da América Latina no Brasil. As duas coisas são perfeitamente necessárias e imprescindíveis. Minha opinião pessoal é que o constitucionalismo brasileiro é o mais potente da região, além que o Tribunal Supremo Federal é o tribunal mais potente da região, pela quantidade de dictámenes que ele faz, pela quantidade de população que vocês têm, pela hiperatividade constitucional da região. Mas a minha pena, e eu sei que é uma pena compartilhada por várias pessoas, é que a conexão entre uns trabalhos e outros não é sempre muito forte. Estou falando o Brasil com o resto da América Latina. E eu posso falar com muita tranquilidade que a gente é um exemplo de uma contracorrente nisso. Mas também estou muito ciente que aquilo é uma exceção. Então, nesse contexto, como você vê a presença do português, dos trabalhos do Brasil neste anuário, e o que se poderia fazer para tirar essa muralha que temos entre o Brasil e o resto da América Latina e vice-versa, e avançar hacia uma verdadeira integração da região em termos de academia constitucionalista, mas em termos de proteção de direitos e de democracia. A Corte Interamericana está a próxima semana no Brasil, isto é muito importante, a forma como o Tribunal Supremo cada vez mais interage com a Corte Interamericana é muito destacável, mas eu penso que estamos no começo ainda de um processo que tem muito para frente. Então, eu queria escutar a tua perspectiva sobre isso. Bueno, voy a hablar de las barreras lingüísticas, entonces no puedo responder esta sin hablar en portugués, que sería una contradición para mí. O primeiro ponto, eu acho que é o ponto da linguagem, né? Nós ainda temos, justamente, né, por ser um país lusófono, uma barreira que nos afasta da maior parte da produção do sistema interamericano e da jurisprudência da Corte Interamericana, que é produzida majoritariamente em espanhol. Esse é um esforço que me parece é de parte a parte, mas, sobretudo, é uma obrigação nossa, né? Então, nós temos hoje um projeto, né, capitaneado dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça brasileiro para fazer a tradução das sentenças da Corte para que a gente tenha acesso a esse material,
né, na nossa língua materna, para que ele possa ser de mais fácil compreensão. Mas a barreira linguística é um ponto. A barreira cultural, jurídica, de ver o espaço interamericano como um espaço que compõe o constitucionalismo brasileiro é um segundo ponto, né? O nosso julgado na Corte brasileira, que fixou o controle de convencionalidade como uma realidade, é de 2008. Portanto, 10 anos depois que o Brasil aceita a jurisdição da Corte. A gente vê pelos estudos empíricos que é a partir de 2018, ou seja, 10 anos depois ainda, que o controle de convencionalidade vem sendo, de fato, incorporado nas análises pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem aqui a necessidade, obviamente, de mudança de cultura que passa pelo papel das academias e das universidades, né, em incutir isso já na formação, né, dos acadêmicos e das acadêmicas, que amanhã estarão nos bancos judiciais e que estarão fazendo esse controle de convencionalidade. E uma segunda questão que me parece bastante interessante, que tem aparecido em alguns estudos mais recentes aqui no Brasil, Jorge, é qual é a fonte da nossa jurisprudência para citar os elementos internacionais, em especial da Corte Interamericana. E alguns estudos empíricos também têm mostrado dados muito interessantes que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sempre cita os mesmos casos. Isso mostra um pouco uma circularidade do argumento de referência do próprio tribunal. Então, como ele já foi usado pelo tribunal, ele é replicado em outros votos. Mas isso, de um lado, é bom, porque, obviamente, cria, né, estándares fortes em algumas matérias, mas, de outro lado, é muito ruim, porque aí nós temos matérias, temos áreas, né, nós temos quase 500 sentenças da Corte, mais de 500 sentenças da Corte, e nós temos aí uma citação na nossa jurisprudência de 100, né? Então, ainda um déficit muito grande no conhecimento desse cardápio regional tão vasto. E um terceiro desafio que eu gostaria de mencionar é que o nosso judiciário interno também tem uma barreira de citar especialmente os casos em que a jurisprudência internacional funciona como um reforço das razões de decidir. Não faz aquele exercício dialético que é difícil, mas de muitas vezes trazer o precedente para dele discordar, dizer, olha, no Brasil aqui não caberia por essa razão. Então, são pouquíssimos os casos que fazem isso. A gente vê que vem mais como um adorno argumentativo do que como propriamente algo a ser enfrentado nas razões de decidir. Mas eu acho que, apesar de todos esses obstáculos, nós estamos avançando. Eu sou muito otimista com relação a isso. Acho que cada vez mais o Brasil vem se colocando nesse espaço e também vem colocando esse espaço no direito brasileiro, o que é muito importante. Este es un diálogo que no necesita moderador, porque Juan, mi pregunta va en el sentido de lo último que ha dicho Melina, y es si consideras que el sistema interamericano, ya algo lo decías y lo destacabas, ¿no? Me gusta mucho cómo está presente el sistema interamericano en todos los artículos de los distintos ejes y de las distintas áreas, pero quería pedirte que profundizaras. ¿Crees que eso es así tanto en los artículos como en la práctica constitucional regional? ¿Cómo ves esta situación que dice Melina de la práctica constitucional brasilera y cómo lo ves tú como una experta que siempre mira a los estados desde la perspectiva del sistema interamericano? Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Y efectivamente, al leer estos textos, creo que podemos tener información, o que el sistema interamericano puede tener información de cómo las autoridades están aplicando este control de convencionalidad. Porque ciertamente está esta obligación, la Corte reitera esta obligación de los estados y lo sabemos todos por principio pacta sunt servanda, buena fe, se entiende que nuestros estados tienen que cumplir
sea con la sentencia y las reparaciones en el caso que sean declarados internacionalmente responsables, o de manera general con la manifestación erga omnes, con todos los estándares del sistema interamericano en materia de derechos humanos. Pero ya cuando vamos a la práctica, y en esto también en los cursos que realiza la Corte, estos cursos de capacitación que ahora los realiza de manera mucho más sistemática a través del Centro de Formación de la Corte Interamericana, podemos identificar las buenas prácticas que se ven a lo largo de estos artículos, buenas prácticas en aplicación del control de convencionalidad, pero también algunos artículos ponen en evidencia los problemas que se están dando precisamente en la aplicación de ese control de convencionalidad, o más bien en no tomar en consideración los estándares interamericanos como debería. Entonces son artículos que deberían estar en manos de los funcionarios también del sistema interamericano para que puedan tener en cuenta estas dificultades que se están presentando en la práctica. Entonces hay buenas prácticas, lo hemos visto, los propios autores y autoras saludan, felicitan comportamientos de la administración, del Poder Legislativo, del Poder Judicial cuando el Poder Legislativo no ha actuado de conformidad con el control de convencionalidad, y ahí hay un artículo específico que me recuerda mucho a la esencia con Almonacid Arellano. Nos muestra estos diferentes artículos cómo se da el funcionamiento, la aplicación de este control de convencionalidad, pero también hay algunos que muestran su preocupación por aplicaciones que pueden no ser tan conformes o que de plano no son conformes con estos estándares interamericanos. Entonces, yo diría que tenemos de los dos ejemplos aquí a lo largo de los artículos, y por supuesto los artículos que nos dan muestra de una aplicación que podría no resultar conforme con las exigencias del debido proceso, con la protección de los DESCA, deben llamar particularmente nuestra atención, llamar particularmente la atención de las autoridades del respectivo estado para que puedan adecuar su comportamiento al control de convencionalidad. Y diría que hay un tercer grupo de artículos en el anuario que más bien ponen en evidencia los desafíos que se vienen, como lo decía al inicio, los desafíos que se vienen para nuestros estados en la aplicación del control de convencionalidad, por ejemplo, con estas nuevas tendencias. Hablamos de este orden público ecológico, hablamos de crisis climática, hablamos de inteligencia artificial, y me gustó mucho la referencia que hace uno de los autores con esta mención a un tiempo de adaptación del derecho, que me hace pensar en un tiempo de adaptación de todas las autoridades, del ordenamiento jurídico, de la capacitación de las autoridades, de repente de la propia reglamentación de la actuación de las autoridades, porque como sabemos, este control de convencionalidad exige a las autoridades aplicar el derecho interno y la convención y la jurisprudencia de la Corte, pero en cumplimiento de las competencias de cada autoridad y de las regulaciones procesales correspondientes. Es decir, que si habrá que haber un ajuste, una adaptación del derecho, tendrá que ser algo global a nivel de la Constitución, a nivel de derecho interno, para que se pueda dar esta aplicación conforme del control de convencionalidad. Pero otra de las cosas maravillosas que tiene esta edición, entonces, es que encontramos un poco de todo. Buenas prácticas, complejidades en la aplicación y una llamada de atención para eventuales problemas de conformidad de la actuación de algunas autoridades con el control de convencionalidad, y los nuevos desafíos que está enfrentando ya la región frente a temas emergentes como crisis climática e inteligencia artificial. Yo quiero, en esta parte ya final del conversatorio, preguntarles, y en toda la libertad, hay una intención fundamental, y por supuesto que esto lo digo yo y no compromete al programa ni a la fundación, pero yo creo que hay una intención fundamental de señalar una tendencia transformadora del constitucionalismo y la existencia de un constitucionalismo transformador regional. Y en ello se expresa con toda potencia
la constitucionalización de la vida latinoamericana. Creo que la fuerza expresiva de esa expresión que se utiliza en el eje y en la introducción tiene que ver, y esta es mi pregunta, con una realidad, con un deseo, con una aspiración. Melina hablaba de la resiliencia del derecho constitucional brasilero y sabemos muy bien tanto los desafíos que enfrentó el derecho constitucional brasilero como la fuerza con la que los enfrentó y podemos decir hoy los ha superado y tiene una democracia, por supuesto, mucho más estable frente al desafío del constitucionalismo abusivo y autoritario al que se enfrentó. Y lo mismo sabemos pues que el éxito del sistema interamericano de derechos humanos y de los tribunales constitucionales se juega día a día, se gana día a día y se compromete día a día. Ahora la expectativa es, por ejemplo, sobre la gran opinión consultiva sobre cambio climático, emergencia climática en la Corte Interamericana. En fin, día a día tenemos los desafíos. Entonces mi pregunta es, ¿creen efectivamente tenemos una vida constitucional latinoamericana bien constitucionalizada? ¿Cuál es el espacio para el constitucionalismo transformador? ¿Y cuáles son esas perspectivas que deberían marcar en ese sentido la línea también del Anuario de Derecho Constitucional como síntesis de nuestra vida constitucional latinoamericana? Juan, ¿quieres tú? Sí, por supuesto. Estoy con Bol. Pues yo diría que tal como lo reflejan los artículos, tenemos un constitucionalismo que se esfuerza por cumplir con esa aspiración de ser transformador. Evidentemente, hay muchos retos, muchos desafíos para nuestra región actualmente. Sobre todo tenemos una crisis en la esencia de los estados democráticos en nuestra región que realmente tienen un impacto tremendo en el goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces tenemos, diría, las bases teóricas, formales, tenemos este derecho reflejado en nuestras constituciones, este derecho que aspira a este bien común, a la protección de la dignidad humana. Tenemos un sistema interamericano que refuerza, que complementa en su rol subsidiario la protección de la dignidad de los individuos bajo la jurisdicción de los estados. Pero los desafíos son importantes porque la transformación tiene precisamente que orientarse a superar esos problemas estructurales que están tan arraigados en nuestra región. La desigualdad, como lo señalaba Melina, la discriminación estructural que se vive en nuestros países y que creo que es lamentablemente casi un denominador común, es el gran desafío para nuestra región. Si nos mantenemos en ese estado de discriminación, de desigualdad, de exclusión estructural, va a ser muy difícil que podamos llegar a ese mundo deseado de goce y ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las personas. Entonces, tenemos los elementos para lograrlo. Entonces, lo que necesitamos es más bien un mayor compromiso de las autoridades, de todas las autoridades, no solamente las del Poder Judicial. Lo sabemos, este control de convencionalidad que se debe ejercer de manera complementaria con el control constitucional involucra a todas las autoridades de nuestros estados, sean Fuerzas Armadas, sea policía, el director de un colegio, el director de un hospital, Poder Judicial, Poder Legislativo, los ejecutivos de nuestros estados, y de ahí la relevancia también de las capacitaciones, de la formación, de la aproximación al sistema interamericano. Y ahí, como señalaba también Melina, esta deuda del sistema interamericano que también se da lamentablemente por cuestiones de presupuesto con Brasil, con los países del Caribe, para tratar de acercar mucho más la jurisprudencia, para traducir los textos, para tener estas sesiones de la Corte fuera de su sede que permitan un acercamiento de las autoridades al sistema interamericano y de los individuos bajo la jurisdicción de los estados, que conozcan que existe este sistema, que es un sistema complementario, y que conozcan sus estándares para que también puedan
reivindicar y exigir sus derechos ante sus respectivas autoridades. Es una cuestión de claro compromiso y de coherencia en la actuación de nuestras autoridades, porque los estándares están los derechos previstos en nuestras constituciones, hay toda una serie de estándares en el sistema interamericano, está en manos de nuestras autoridades, entonces cumplir con esos estándares que los vinculan para que podamos superar esta situación de afectación estructural de derechos humanos para muchas personas y grupos en situación de vulnerabilidad en la región. Muchas gracias, Juan. Melina, no contexto dessa pergunta, a gente gostaria de saber se te perguntarem os últimos 5 anos do constitucionalismo brasileiro, eles demonstram como se fazem as coisas certas para proteger a democracia ou muito pelo contrário, como se a gente descuida, quase perde a democracia por não fazer a coisa certa? Qual é a tua visão? Tuvimos grandes desafíos para el constitucionalismo brasileño en los últimos años. La historia brasileña reciente ha demostrado que los procesos de construcción y de desconstrucción también son muy presentes y que la democracia, la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos debe ser incansable y siempre presente, porque lo que nos consolidamos es fácilmente desconstruido. Entonces, la presencia de un constitucionalismo fuerte, de una corte fuerte y atenta a derechos, fue fundamental para el constitucionalismo brasileño sobrevivir en estos últimos 4 años del gobierno Bolsonaro en Brasil. Y creo que no estamos lá aún, pero este paisaje transformador en Brasil es una realidad, no tal vez, no quizás tan robusta cuanto la gustaríamos, pero es una realidad y es una realidad creciente para modificar la realidad de violaciones estructurales de derechos en nuestro país y en nuestra región. Vivimos en una región profundamente desigual, vivimos en una región profundamente violenta contra las mujeres, contra los pobres, contra las negras y los negros. Entonces tenemos trazos comunes de violaciones de derechos y pensar estas violaciones a partir de la construcción y consolidación de estándares de protección es muy importante y fue muy importante en esta historia reciente de la desdemocratización en Brasil. Para construir este derecho común transformador, para pensar estándares regionales, es fundamental el diálogo, no solo el diálogo judicial, es muy importante, pero no podemos tener un enfoque solo judicéntrico. La administración pública, por tanto, el primer eje del anuario es tan importante. Cómo pensar los diálogos para allá del judiciario, cómo pensar la incorporación del control de convencionalidad por los órganos administrativos, cómo hacer cumplir las sentencias, no solo en el campo judicial, pero en el campo de las políticas públicas, el avance, la legislación que sea compatible con los estándares. Entonces, tenemos que tener esta comprensión y esta mirada del diálogo también más amplio en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque los dos en Brasil están involucrados porque tenemos una cláusula de abertura en nuestra Constitución que llama el derecho internacional para dentro del constitucionalismo brasileño. Entonces, por supuesto, los tribunales dialogaren, hacer en el control de convencionalidad judicial es importantísimo, pero es fundamental también incluir este tema en los temas de las políticas públicas en términos de la salud, educación,
en el sistema político, las cuestiones electorales son también muy importantes de ser reflejadas a partir de los estándares interamericanos. Entonces, este pluralismo de perspectivas, de diálogos en los diferentes campos, en los diferentes poderes, creo que es un poco más desafiador, porque si tenemos una resistencia en el campo judicial, en los otros campos los desafíos son aún mayores, pero experiencias que tenemos y que tendremos en la próxima semana en Brasil, con la Corte sesionando aquí, con las reuniones bilaterales de cumplimiento de sentencias, dialogando con los poderes públicos para avanzar en estos estándares, es muy importante, no solo para popularizar el sistema, los estándares, los casos, la jurisprudencia, pero para crear un modelo que sea efectivamente dialógico y no de resistencia, no de volver a los viejos temas de la soberanía, de monismos y dualismos, pero de poner los derechos humanos al centro del debate constitucional latinoamericano, en esta integración, hacer ese debate con la mirada pro persona, con la vedación de los retrocesos y el avance en esta perspectiva. Yo soy una optimista, creo que no estamos lá, pero llegaremos. Muito bem. Yo, finalmente, ahora sí, finalmente, yo quiero, ustedes marcan la agenda del derecho constitucional latinoamericano. Yo creo, por ejemplo, que en los próximos 10 años todos y todas hablaremos de alguna manera de cambio climático, de emergencia climática. Es decir, eso no puede estar más fuera de nuestra agenda porque efectivamente es interconectado con la pobreza, con la desigualdad, con la cuestión de género, en fin, y creo que esto hoy parece que todo se habla también de inteligencia artificial. Yo pienso la agenda del cambio climático y de la emergencia, de la crisis, catástrofe climática es fundamental. Por ahí empezaba la intervención de Melina y esta sea la oportunidad pues para enviar un abrazo solidario a todos los colegas de Brasil y muy especialmente el estado de Río Grande do Sul que afrontan esta tragedia lamentablemente muy anunciada bajo el esquema pues de la catástrofe climática. Pero ¿qué piensan ustedes que estará en la agenda de futuro de nuestro derecho constitucional? Y en buena medida es una pregunta por su agenda de investigación en materia de derecho constitucional. Bueno, empiezo yo, creo ahora. Creo que los temas de inclusión y diversidad serán centrales en las agendas y sobre todo con la mirada de las interseccionalidades. Entonces, la agenda de género de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, de las mujeres de clases más bajas o pobres. Creo que esta mirada será muy importante. Los temas de las personas LGBTQIAP+, creo que también serán muy importantes en esta mirada del derecho a la igualdad, pero también de los reconocimientos de las diferencias esenciales entre las formas de ser y de vivir de las diferentes personas. Creo que también tendremos en los desafíos contemporáneos en esta agenda que se entrecorta por los cambios climáticos, por las cuestiones digitales. Creo que la agenda de derechos humanos impresas también es central al constitucionalismo latinoamericano, porque estos temas de las catástrofes, también la cuestión de la libertad de expresión en el campo digital, cómo se da la responsabilización, la moderación de contenidos, si hay espacio para legislar o si la autorregulación es el espacio. Creo que esto también va a marcar muchísimo nuestros debates y creo que los estándares interamericanos también ya apuntan un poco en este sentido. Entonces creo que dentro de los varios ejes
yo destacaría esos. Muchísimas gracias, Jorge. Yo, pues también en la línea del cuarto eje, destacaría, por supuesto, los dos temas que están incluidos ahí, los relacionados con medio ambiente, cambio climático, crisis climática, esta propuesta de un orden público ecológico, eso está ahí, es evidente, y hemos visto las propuestas de opiniones consultivas alrededor del mundo ante las cortes internacionales regionales para buscar una respuesta y tener también claras cuáles son las obligaciones de los estados en ese sentido. Entonces, ese es un tema ya claramente establecido como una realidad, y el de la inteligencia artificial, que cada vez se trata con mayor fuerza en los foros del sistema universal, en el sistema europeo, donde ya se trabajan incluso proyectos de ley en materia de inteligencia artificial, porque estamos viendo cómo estos sesgos algorítmicos pueden repetir todos estos factores de discriminación estructural histórica, porque esta inteligencia artificial se alimenta de la inteligencia humana, y ahí es donde se pueden seguir repitiendo en el futuro todas estas afectaciones a los derechos humanos. Y yo agregaría dos temas más. El tercero sería los desafíos vinculados a la migración, que también es un problema transnacional y que vemos que está afectando a los diferentes continentes. Aquí no solamente, como señalaba Melina, habrá que tomar en consideración todo este enfoque de derechos humanos, enfoque diferenciado, interseccional, en el análisis de la situación de las personas migrantes a nivel global, sino que también se tiene que dar forzosamente esta reacción de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, la OEA, el Consejo de Europa, para que haya un respaldo también político en la implementación de políticas públicas que puedan dar respuesta a este fenómeno que supera la realidad de un solo Estado. Necesitamos activar este concepto de la garantía colectiva en lo que concierne al sistema interamericano para que se puedan dar respuestas frente al fenómeno migratorio, con consecuencias tan terribles que vemos día a día en los medios de comunicación. Y como cuarto tema, destacaría que precisamente frente a la crisis que estamos enfrentando en nuestros sistemas democráticos, vemos cómo la población está reaccionando a través de la protesta, a través del ejercicio de su derecho de protesta. Entonces, aquí también creo que ese va a ser todo un desafío en términos, diría yo, como señala Melina, ya están los estándares, sino más bien cómo responden los estados en atención a sus obligaciones. Derecho de protesta es por naturaleza un derecho disruptivo, cómo el Estado responde en el ejercicio y aplicación de los estándares de uso de la fuerza, y aquí sin mencionar también casos concretos, pero mucho cuidado con confundir escenarios de uso de la fuerza y mantenimiento del orden interno con contextos de conflictos armados que, como sabemos, nos remiten a otro orden jurídico del derecho internacional público. Entonces, pienso que lamentablemente, dado el contexto, vamos a tener importantes desafíos, y nuestros estados, nuestras autoridades van a estar a prueba para poder responder a estos retos de conformidad con sus constituciones, que protegen la dignidad humana, y de conformidad con los estándares interamericanos en cada una de estas materias. Pues yo les quiero agradecer por este fabuloso diálogo. Creo que si el anuario nos ha permitido tener esta buena excusa para encontrarnos y conversar sobre el estado actual de la constitucionalización de la vida latinoamericana y las perspectivas del constitucionalismo latinoamericano, creo que ha cumplido una gran función. No puedo dejar de agradecer a todo el equipo del programa Estado de Derecho, que se encarga de que el anuario funcione, de que se edite, de que se corrija, de que se distribuya, todo, por supuesto, liderado por Felipe Franco, Harmut Rang y todo el equipo del programa Estado de Derecho, pero por supuesto a Melina y a Juana María Ibáñez, a Melina Facchín y a Juana María Ibáñez, porque son con modestia, pero con mucha disciplina, las protagonistas
de nuestro derecho constitucional latinoamericano, de nuestro derecho interamericano, son objeto de estudio por quienes escriben en el anuario. Sus ideas son objeto de estudio y discusión por quienes participan en el anuario y, por supuesto, con el enfoque transformador de siempre, la preocupación por mantener la democracia, por mantener el Estado de Derecho y por no hacer solamente una academia abstracta y vacía, sino una academia que se preocupa por lo que más importa, que es cómo cambia la vida de la gente, cómo cambia la vida de las personas de quienes sufren la violación a sus derechos. En últimas, los constitucionalistas, las constitucionalistas, pues parece que discutimos en abstracto y que discutimos ideas muy interesantes, pero nuestro enfoque es siempre, y por supuesto que así es el trabajo de Melina Facchini y de Juana María Ibáñez, es un trabajo pensando en cómo se cambia, cómo se impacta un poco la vida diaria de quienes habitan el continente latinoamericano. Entonces, les agradezco, les abrazo virtualmente y le doy la palabra, por supuesto, a Felipe para que en nombre de la Fundación y el programa, pues nos cuente para dónde va el anuario y qué sigue. Muchísimas gracias, Jorge. Y la verdad, simplemente quiero hacer eco en nombre del programa Estado de Derecho de nuestro más enorme agradecimiento contigo por tu realmente compromiso y dedicación en la coordinación académica de esta edición del anuario que refleja a partir de la calidad de los artículos, la calidad del trabajo que tú tuviste como coordinador y en esa medida te agradecemos muchísimo también tu disposición en participar con nosotros de este importante proyecto y por supuesto, pues creo que después de esta discusión tan supremamente enriquecedora y que también hace testimonio de la experticia tanto de Melina como de Juana María, pues es una gran oportunidad para seguir ahondando en las discusiones asociadas con el derecho constitucional, la protección de los derechos humanos y realmente cómo el derecho constitucional sigue participando activamente en la integración del derecho y en la evolución de los debates que se vienen dando tanto en materia política, en materia económica y por supuesto en materia jurídica dentro de la región. Con este webinar entonces damos como lanzado y publicado oficialmente nuestra 29ª edición del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, que ya pueden encontrar en nuestra página web y nuestro catálogo de publicaciones. A lo largo de este año estaremos circulando algunas cápsulas de parte de nuestras autoras y autores quienes nos contarán en resumen algo de sus artículos y que también nos invitan a seguir leyendo y consultando esta obra. Quisiéramos solamente recordarles que estamos todavía en la convocatoria de nuestra 30ª edición del anuario correspondiente al año 2024, que cierra para el 31 de mayo de este año. Esta edición va a girar sobre 2 ejes temáticos, uno sobre derecho procesal constitucional y 2, y aunado un poco a lo que ya han mencionado tanto Juana María, Melina y Jorge, con la protección de los derechos de la naturaleza en el ámbito constitucional y el derecho del medio ambiente sano como una garantía que actualmente se debe tener y obviamente analizar desde la perspectiva constitucional. Así que para todas y todos quienes estén interesados en participar, estamos todavía abiertos a recibir artículos hasta el 31 de mayo. No obstante, pues también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más novedades sobre próximas publicaciones, próximos eventos e iniciativas que estaremos adelantando a lo largo de toda la región latinoamericana. Nuevamente, Juana María, Melina, un gusto y de verdad un placer tenerlas con nosotros en este espacio. Esperamos que sea el primero, pero por supuesto no el último. Cuenten con nosotros para difundir y para realizar cualquier trabajo. Y de nuevo también agradecerle a las autoras y a los autores de esta edición 29 del Anuario de Derecho Constitucional que nos han permitido que sigamos avanzando en esta discusión y sigamos obviamente promoviendo el estudio, el análisis del derecho constitucional como una materia de vital importancia para las sociedades contemporáneas en América Latina. Para todos entonces les deseamos un feliz resto de tarde y quedamos en contacto. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Abrazo.